Hola, buen día para todos, bienvenidos a mi canal Sistemas Enríquez Gómez. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Asus VivoBook de 14 pulgadas. Su referencia es la X411F. Para este video tengo la referencia exacta, que es la X412FA-B larga B corta 1041T. En este video vamos a tratar varios puntos que los van a poder ver en la barra de progreso del video. También los van a poder encontrar en la descripción del video para que, si gustan, vayan al punto que necesitan ver. También les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas están dentro del video o en la descripción del video. Entonces primero vamos con el unboxing, vamos a mirar qué es lo que hay aquí dentro. Entonces por aquí tenemos el computador portátil, que lo vamos a mirar. Me había olvidado de comentarles que este computador viene con una mochila. Entonces ya saqué el computador y por aquí está la mochila, que también la vamos a mirar. Y por aquí ya no tenemos nada más. Retiramos este también. Bueno, y aquí tenemos ya el equipo. Tiene una manija pues para coger la caja. Abrimos un poco aquí para que podamos abrir de esta manera. Y aquí tenemos el contenido interno. Para sacar el equipo portátil metemos el dedo por aquí y ya tenemos el equipo. También ahorita lo sacamos. Y por aquí tenemos, primero que todo, unos dos documentos, que el uno es un documento de garantía y el otro es un manual de usuario muy básico, pues que estas cosas pues las vamos a mirar dentro del video, y estos documentos hay que guardarlos por si de pronto hay una posible garantía, de pronto que el equipo llegara a fallar por algo. Entonces esto hay que guardarlo. Y en el lado derecho tenemos aquí esta pestaña que la podemos abrir. Y aquí tenemos acceso a un mouse y el adaptador de corriente. Cerramos aquí, bajamos esta tapa y retiramos la caja. Y ahora continuamos mirando estas cosas. Por aquí tenemos el adaptador de corriente. Es cuadrado, pequeño, de color negro. Y este es un adaptador de 19 voltios por 2.37 amperios a 45 vatios. Hay la posibilidad de que venga un cargador un poco más fuerte, depende del equipo, que ya sería un cargador de 19 voltios por 3.42 amperios y ya sería a 65 vatios, pero este es el más pequeño. Eso depende de la clase de equipo que se haya adquirido. La medida de este cable es de 1 metro con 90 centímetros y la medida de la punta es de 4 milímetros por 1.35 milímetros. Y por aquí tenemos el mouse en esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de aquí para revisarlo más de cerca. Y es un mouse elegante, cabe en la mano perfectamente y sus clics son suaves. La rueda también es suave. Y la referencia de este mouse es la A43 y es por interfaz USB. Aquí tenemos el computador portátil pues en esta funda blanca. La vamos a retirar. Esta funda es para proteger el equipo y pues vamos a colocar el equipo por aquí. Y les voy a hablar sobre el material. Es de pasta o plástico. El logo de Asus es como un color plata reflejante, pero no es como espejo. El color es azul en este caso y también podemos conseguirlos en color blanco, en gris, rojo y plata transparente. También les voy a hablar sobre sus medidas, que hacia acá, hacia lo ancho, tenemos 32.2 centímetros o 12.6 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.2 centímetros u 8.3 pulgadas. Y de alto aquí en esta parte tenemos 1.99 centímetros o 0.7 pulgadas. Y en el peso tenemos 1.5 kilos o 3.3 libras, aunque ese peso puede cambiar por gramos porque eso depende de qué tanto tenga el equipo, que si tiene unidades de estado sólido, discos duros, memorias, en fin. La batería que posee este equipo es interna, de polímero de litio de 2 celdas a 37 vatios hora. La duración de la batería ya depende de un conjunto de cosas, de situaciones, que depende pues del brillo de la pantalla, de las configuraciones de energía, de lo que se esté haciendo. Entonces depende de eso va la duración de la batería. Pero yo creo que a este equipo, teniendo el procesador que vamos a mencionar, podría durar más o menos hasta unas 4 o 5 horas. Y en los otros equipos que ya son más fuertes, yo creería que entre unas 4 a 3 horas. En el procesador, en este equipo tenemos un Intel Pentium Gold
5405U, y también lo podemos conseguir con otros procesadores de la 10ª, de la 8ª y de la 9ª generación en Core i3, Core i5, Core i7. O sea, se puede conseguir este equipo con todos esos procesadores, que son pues varios. Y ya pues con los procesadores más fuertes, que son el Core i5 y el Core i7, hay la posibilidad de que venga con unas gráficas de Nvidia de MX250. Y si no las tiene, estas gráficas independientes, entonces ya vendría acompañado por las gráficas integradas del procesador, que ya son de Intel UHD. En el almacenamiento tenemos 128 GB de unidad de estado sólido en su puerto M.2, que también es compatible con memorias de Intel Optime. Internamente también posee puerto para disco duro, pues que lo vamos a mirar más tarde cuando desarmemos el equipo y lo miremos por dentro. En la memoria RAM tenemos una DDR4-2133 de 4 GB. Estas 4 GB están integradas en la board y tenemos un puerto adicional para conectar otra memoria RAM. Según Asus, podemos colocar hasta 16 GB de RAM en total, pero entonces serían 8 integradas y 8 en la ranura. Entonces en este caso, como tiene 4 GB integradas, entonces le colocamos 8 en el slot que está disponible y tendríamos un máximo de 12 para este equipo. Pero entonces los computadores que vienen con procesador Intel Core i3, Core i5, Core i7 puede que vengan con 8 GB de RAM integrada, entonces le colocamos otras 8 y ya quedaría pues con 16. En el sistema operativo en este equipo tenemos Windows 10 Home de 64 bits. También podemos conseguir con sistema operativo de Endless, y lo recomendable pues es instalar Windows 10 Pro pues para aprovechar todo el hardware que tiene estos equipos. Si gustan, pues también dejo un link de los controladores en la descripción del video para que si van a reinstalar Windows los pueden descargar de esa parte. En la parte izquierda del equipo, primero que todo tenemos el puerto de entrada de energía eléctrica para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos un puerto HDMI para la transmisión de imágenes y sonido en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C, y después tenemos un puerto de audio combinado para conectar auriculares, altavoces, auriculares con micrófono o micrófonos independientes. En la parte derecha del equipo, primero que todo tenemos el puerto de seguridad para una waya. Después tenemos un puerto USB 2.0. Después tenemos un LED indicador de encendido, que cuando el LED está encendido en blanco, eso quiere decir de que el equipo lógicamente está encendido, y cuando está parpadeando, eso significa que el equipo está en suspensión. Después tenemos un LED de indicador de carga de la batería, el cual puede estar de blanco permanente, y eso significa que el equipo está cargado totalmente. También puede estar de color ámbar, y eso quiere decir de que el equipo está conectado con el adaptador de corriente y está cargando. Después tenemos un puerto de lector de tarjetas micro SD. En la parte de atrás del equipo tenemos unas dos gomitas como fuertes llamadas ErgoFit, que cuando se abre la tapa, el equipo queda levantado 2 grados de la superficie para tener una mejor comodidad de teclear, y además para que entre un poquito de más aire por debajo del portátil para que ingrese el aire y sea refrescado internamente. De igual manera también tenemos unas rejillas de ventilación, que por esta rejilla también entra el aire fresco para conducirlo por aquí y que lo expulse por esta rejilla de ventilación. En la parte inferior del equipo tenemos los altavoces, y por aquí tenemos las gomitas que permiten que el equipo no se deslice, y también esto permite que el equipo quede un poquito levantado para que entre el aire por esta parte y sea refrigerado todo hasta botarlo por acá el aire abrigado por el equipo. El material de acá debajo también es de pasta, es color negro, y por aquí tenemos un grabado de la referencia del equipo, el voltaje, el amperaje que necesita. Por acá tenemos el serial del equipo, y aquí tenemos un sticker de Windows, que esto significa que este equipo viene con Windows 10 original.
Como se pudieron dar cuenta, ya no posee este equipo la unidad de DVD, tampoco tiene el puerto VGA y tampoco tiene un puerto lector de tarjetas SD porque ha sido reemplazado por ese puerto de lector de tarjetas micro SD. Y lo que sí tenemos es un adaptador de red inalámbrica Wi-Fi acompañado de Bluetooth 4.2. Entonces, bueno, ahora vamos a correr la pantalla hacia arriba, lo sostenemos de esta pestaña que está aquí. Levantamos y nos damos cuenta hasta qué parte va a dar en grados y miren que da hasta ahí nomás. Lo vamos a devolver para mirar el resto de partes ahí y quitamos este protector. Por aquí tenemos la pantalla antirreflejo de 14 pulgadas o 36.5 centímetros. Tiene un ángulo de visión de 178 grados. La relación de aspecto es de 16/9. Los biseles, como se pueden dar cuenta, son bien delgados en la parte derecha e izquierda y arriba no tan delgado, pero de todas maneras sí es, comparado con los equipos anteriores, pues sí es delgado ya porque tiene la cámara por acá arriba. Tiene una resolución de 1366 x 768 en HD y no es táctil. Encima de la pantalla tenemos sus dos micrófonos y en el medio tenemos la cámara web y al lado tenemos un indicador luminoso que se enciende cuando la cámara web se activa. Por aquí tenemos el teclado tipo chiclet con las teclas de color negro y las letras son de color blanco. La tecla mayúscula posee un LED que se ilumina cuando las mayúsculas están activadas y lógicamente que cuando están apagadas están desactivadas. La separación de entre tecla y tecla es de 1.3 milímetros. En este caso no tiene retroiluminación ese teclado, pero sí puede venir, tocaría de buscarlo, o sea, otras referencias sí lo traen, la retroiluminación. La tecla FN también está por acá, que es para combinarla con todas las teclas que se encuentran acá arriba, que si la presionamos cuando la FN está apagada, funciona todo lo que vemos en las figuras acá arriba. Por ejemplo, silenciar el sonido, bajar el volumen del sonido, subir el volumen del sonido, bajar la luminosidad de la pantalla, subir la luminosidad de la pantalla, deshabilitar el panel táctil, cambiar entre pantallas con el HDMI que esté conectado por el cable y pues no tenemos nada más. En este caso no tenemos teclas multimedia donde podamos pausar o adelantar canciones, eso no lo tenemos disponible en este modelo. Y si estuviera prendido el LED de la tecla FN, eso significa que va a funcionar el F1, F2, F3, F4 hasta el F12. Tampoco en este equipo no poseemos la tecla para deshabilitar la red Wi-Fi y el Bluetooth, que pues la tecla es el modo avión, no lo tenemos por aquí. Y pues me olvidaba decirles que esta tecla la tenemos que combinar con el escape para que se encienda y se apague y así quedar lista para ya sea las funciones que vemos acá de las imágenes o el F1, F2 como ya les había comentado. El botón Power se encuentra incluido aquí en el teclado y según Asus estas teclas están para soportar hasta 10.000 toques. Por aquí tenemos el panel táctil de buen tamaño con su clic derecho e izquierdo incluido en el mismo panel táctil. Es compatible con multigestos y en la parte derecha superior del panel táctil tenemos un sensor de huellas digitales. En la edición plata transparente de este equipo no está disponible el lector de huellas, pero sí tenemos un icono para pasar el panel táctil a teclado numérico. Esta opción solamente es compatible con Windows 10 o superior, depende de los sistemas que salgan después, pero no es compatible con otros sistemas operativos como Endless, a menos de que después de un tiempo saquen el controlador para ese sistema operativo. Cuando abrimos el equipo para trabajar, la rejilla de ventilación de la parte de atrás del equipo pasa a estar en el medio de la pantalla y del cuerpo del equipo para recibir el aire y expulsar el aire caliente generado por el equipo internamente. Bueno, ahora vamos con el desarme de este equipo. Vamos a retirar todos los tornillos que vemos por aquí y aquí debajo hay otro que vamos a quitar esta protección primero pues para continuar con lo demás. Entonces la recomendación es agregar aire caliente para que este salga más fácil. Entonces yo tengo una estación de calor, aquí tengo la pistola, voy a encenderla. Ahí disculparán un poco el sonido. Y lo que hacemos es echar un poco de calor para que el pegamento se vaya yendo un poco. Y luego cuando ya esté un poco abrigado,
Yo voy a utilizar un bisturí de punta de lanza bien delgado. También lo podemos retirar sin calor, pero le vamos a hacer daño al taponcito y esto va a afectar la garantía. Entonces, ya estando abrigado, es más fácil sacar este tapón. Miren cómo ya salió, y eso pues lo guardamos muy bien para que no se nos vaya a perder. Bueno, ya se apagó la estación de calor. Si no tenemos estación de calor, entonces también podemos hacerlo con una pistola de calor, de esta que estoy mostrando en la pantalla. Y si no tenemos la pistola de calor, entonces ya tendremos que hacerlo con un secador de cabello. Y si no tenemos el secador de cabello, pues ya tendríamos que quitar el tapón a la fuerza y de pronto podríamos dañarlo. Y como les comento, se podría perder la garantía por dañar esa parte. Lo otro que podemos hacer es esperar hasta que se cumpla la garantía para poder destruir ese tapón y pues no tener problema con eso. Y ahora pues que ya tenemos esto descubierto, entonces tenemos que tener en cuenta los tornillos que tiene este equipo, pues que van en un orden. Entonces vamos a organizarlos todos así como los vemos en esta parte y nos vamos a dar cuenta de que los de acá abajo son tornillos más pequeños, los de aquí son medianos, después sigue este un poquito más grande y los de acá arriba ya son los más grandes. De todas maneras los voy a retirar y después voy a indicar una imagen de cómo van. Recuerden que voy a acelerar el video para que no nos demoremos tanto pues sacando todos estos tornillos. Bueno, ya teniendo el equipo sin los tornillos, entonces vamos con el proceso de desarmado. Recuerden que yo utilizo esta pieza plástica pues para poder desarmar el equipo. Entonces cogemos el equipo de esta parte, lo introducimos por aquí y levantamos un poco para que salga esta parte de aquí, y después con la mano nos ayudamos de aquí y empezamos a introducir por esta parte y ahí va a empezar a salir. Ya está sonando un poquito y seguimos haciendo presión y seguimos levantando por acá. Ahí ya va saliendo, lo giramos otro poco y seguimos haciendo presión pues y seguimos sacándolo por aquí. Seguimos haciéndolo hasta por acá, volteamos el equipo y seguimos palanqueando. Y miren que ya está saliendo todo hasta ahí. Y miren que esto creo que ya salió. Sí, miren, ya salió. Entonces lo vamos a colocar en una posición para mirar todo lo que hay ahí dentro y lo dejamos en esta parte. Bueno, entonces quitamos la tapa, colocamos por acá arriba y ya tenemos todo el acceso a la parte interna del equipo. Primero que todo les voy a hablar sobre su batería, que la tenemos aquí. La referencia de la batería la voy a colocar por aquí pues porque son unos números, unas letras que mejor es que las lean antes de que yo las diga, porque de pronto las puedo decir mal. Entonces aquí arriba ahí está la referencia de esta batería para que si algún día se les termina, bueno, con el tiempo sepan cuál es cuál pedir. Lo otro que les comento es que el puerto de la batería es de 7 pines, como lo pueden ver ahí en esta imagen. Seguimos por acá con el puerto del cable flash del teclado que viene desde abajo hacia arriba, y este puerto es de 30 pines también, como lo pueden ver. Más acá en esta parte tenemos la conexión del flash del sensor de huellas dactilares y este es de 8 pines también, así como lo pueden mirar. Más a la derecha tenemos un puerto pequeño que es para la conexión de la retroiluminación. Si el teclado lo tuviese disponible, entonces aquí va ese flash conectado y como lo pueden ver, este es de 4 pines. Más a la derecha por acá tenemos la conexión del flash del panel táctil, pues que va por acá debajo y va conectado en el panel táctil. Esta conexión es de 8 pines, así como lo están mirando. Y por aquí al lado tenemos la conexión de los altavoces que están en los lados. Este va por aquí, este le pasa la señal al de acá y de aquí ya se conectan los dos a este puerto, y este puerto es de 4 pines también, como lo pueden mirar. Más acá arriba tenemos la conexión del adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth, y seguimos subiendo. Por acá nos encontramos con el puerto del cable de video que viene desde la pantalla, pues también viene acompañado este cable para la conexión del micrófono y de la cámara web, y este puerto pues como lo pueden ver es de 40 pines. Más acá
Tenemos el procesador que es integrado en la board, no se puede cambiar, está recubierto con este cobre que está aquí encima, y por acá tenemos el ventilador que es el que va a refrigerar toda esta parte. Por eso les comentaba que la carcasa, por ejemplo, recibe el aire por aquí y lo va a expulsar hacia acá, y también va a agarrar aire desde la parte de acá arriba, como les había dicho, en la rejilla que queda por acá arriba. Y miren cómo está esta carcasa que tiene esta guía que está por aquí. Esta guía lo que va a hacer es recibir el aire por aquí, y aquí también está la guía, mírenla, de color blanco. Entonces esto lo que hace es ventilar y enfriar toda esta parte y sacar el aire hacia arriba. Si este fuera un equipo de Core i5, Core i7 y viniera con las gráficas independientes de Nvidia que ya les había comentado, entonces el chip de video ya vendría en esta parte y las memorias RAM dedicadas para este chip de video pues vinieran aquí. Entonces ya tendríamos que tener una disipación más grande que llegue hasta acá, y de igual manera el ventilador va a enfriar toda esta parte y va a sacar el aire hacia arriba. Este ventilador va conectado a esta tarjeta que está por acá, y este ventilador, como se pueden dar cuenta, la conexión es de 4 pines, y la referencia del ventilador aquí la coloco también para que la miren. De pronto si algún día se les daña o algo así, necesitan buscarlo, lo pueden buscar con esta referencia. Y ya estando por acá en esta parte tenemos esta tarjeta que es la de el puerto USB y pues lógicamente la conexión del ventilador, y aquí vemos el flex que va conectado desde aquí hasta la board por debajo, y este flex, esta conexión es de 24 pines también, como la pueden mirar ustedes. Después tenemos aquí la unidad de estado sólido que está recubierta con este papel aluminio, me imagino que para refrigerar un poco. Vamos a quitarla para mirar si de pronto esta conexión permite una unidad de estado sólido más pequeña. La voy a levantar con este. Y bueno, ya salió, y aquí nos podemos dar cuenta que esta es una unidad de estado sólido NVMe porque no tiene la otra ranura. Vamos a sacarla un poquito y miramos que lógicamente sí es lo que estamos hablando. Entonces la volvemos a colocar por aquí, la colocamos acá, y como pues este equipo solamente tiene las 128 GB en la unidad de estado sólido, lo recomendable pues sería colocar algo más alto. Entonces aquí tenemos una unidad de estado sólido de 1 TB y otra de 512 GB. Entonces la idea es que ya estando desarmado este equipo, voy a probar estas dos unidades de estado sólido, y cuando ya haya armado el equipo entonces les voy a dar razón de si las reconoce pues normalmente este sistema, esta board, este computador, pues para que ustedes también lo tengan en cuenta y lo sepan. Entonces nuevamente vamos a colocar la unidad de estado sólido de 128 GB. Cuando necesiten también cambiarlo, solamente es colocar ese tornillo y listo. Lo voy a dejar aquí un poquito levantado porque voy a hacer la prueba que les comento. Por la parte de acá tenemos la ranura de la memoria RAM. Me imagino que del otro lado están los chips de las memorias RAM que están integrados en esta board, porque me imagino que no tiene una tarjeta de memoria así como esta porque haría mucho bulto y entonces no cabe. Entonces me imagino que del otro lado tenemos los chips nomás pegados en la board y se puede decir que están integradas. Entonces aquí tenemos la otra ranura para colocar las 8 GB adicionales para completar el máximo que nos permite este equipo. Aunque si quieren le podrían colocar una memoria de 16 GB para ver si de pronto la reconoce. En este momento pues no tengo la memoria de 16 GB, pero está en camino ya para probar pues con otros equipos más adelante. Y por acá tenemos el espacio del disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, y pues como en este caso este equipo es de 10 pines, yo aquí tengo el cable flex que es el que sirve para conectar el disco duro alternativo aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es levantar la pestaña y colocamos el cable flex y lo ajustamos. Entonces aquí ya tenemos la posibilidad para conectar ya el disco duro. Lo colocamos de esta manera y esto pues va a ir en esta parte. Vamos a levantar un poco, va a ir en esta parte, y pues este cable ya tenemos que organizarlo como nosotros queramos. El todo es que haya la conexión.
Incluso este cable flex lo compré y vino con esta funda plástica pues para que haga presión aquí en esta parte y no se vaya a mover mucho. Entonces esto es como una protección también. Y también pues lo que me han preguntado es que si podemos colocar una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, también podemos hacerlo. Entonces podemos conectar y también pues la podemos instalar normalmente así como estaba el disco duro, miren, y ahí queda. Esto, como le digo, lo organizamos como ustedes quieran, el todo es que haya la conexión. Entonces desconectamos esto por aquí, sacamos también la conexión de acá. Y se podría decir que en este equipo podemos colocar un disco duro aquí y una unidad de estado sólido, lógicamente que de una capacidad más alta si quieren. Y no sé si me había olvidado, la conexión del disco duro es de 10 pines, así como lo estoy indicando en este momento. Y yo creería que aquí al lado del procesador y entre la memoria, este chip que vemos aquí, yo creería que es el chip BIOS. Y yo creo que eso es todo lo más relevante de la parte interna de este equipo. Y ahora vamos pues con el armado del equipo para que también lo miren bien. Entonces, como ya les había comentado que iba a hacer las pruebas, lógicamente el equipo sí me recibió la unidad de estado sólido de 1 TB y también la de 512, pues para que lo sepan y lo tengan en cuenta. Y en la parte donde va el disco duro, en la conexión, le ensayé un disco duro de hasta 2 TB y también me lo reconoció. Entonces imagínense lo que podemos llegar a tener con este equipo. Entonces bueno, ahora vamos con el armado del equipo. Lo que tenemos que hacer es lógicamente empujar un poco para que suenen todos los clics. Preferiblemente cerrar desde la parte de acá hasta acá. Vamos presionando, que se escuchen los clics. De igual manera los tornillos los vamos a ir colocando y eso va ajustando más. En este momento les estoy mostrando y miren que los 4 tornillos de abajo son los más pequeños y van a ir en la parte de abajo. Los que van a los lados, lógicamente van a los lados. El que estaba tapado, miren que está en el medio, que es un poquito más grande que el de los lados, pero más pequeño que los 3 de arriba. Entonces, para que tengan en cuenta cómo van a colocar los tornillos y no se vayan a equivocar, porque si colocamos un tornillo grande en la parte de acá abajo, vamos a perforar el chasis hasta arriba y vamos a dañar el equipo. Entonces mucho cuidado con esa parte. Voy a colocar los tornillos y voy a acelerar el video pues para que no se nos demore tanto. Ya saben el orden que deben tener. Listo, miren, como se pudieron dar cuenta, ya coloqué todos los tornillos y ahora colocamos el taponcito que iba en la parte del medio. Lo posicionamos y lo colocamos y miren que no le hicimos ningún daño ni al tapón ni al equipo y puede conservar su garantía normalmente. Ahora vamos con unas imágenes externas de este equipo y otras secciones más, y pues también les comento que si les ha gustado el video hasta este momento se pueden suscribir a este canal, también le pueden dar me gusta al video o comentar algo con respecto al video o al equipo, y también pues esperando alguna que otra sugerencia que de pronto quieran que yo las acoja pues para el siguiente video. Bueno, ahora vamos con el tiempo de inicio del equipo. Voy a encender el equipo para ver cuánto se demora. Recuerden que tiene la unidad de estado sólido, el procesador es un Pentium Gold y ahí está iniciando. Pues miren, ya inició. Ese es el tiempo que se ha demorado, me parece bueno. De igual manera ya todas las aplicaciones ya están instalados, entonces eso quiere decir de que ese es lo más rápido que puede iniciar este equipo. Bueno, ahora vamos con la prueba del sonido del equipo. Tengo que comentarles pues que no es lo mismo escuchar el sonido en vivo que escucharlo por medio de este video. De igual manera les voy a hacer escuchar para que más o menos tengan una idea de cómo suena. De igual manera yo también les voy a comentar qué tal lo escuché. Entonces esta es una canción que descargué de YouTube que no tiene problemas con copyright y ya está hasta la mitad. Les recuerdo también que los sonidos están al 100%, tanto como el del reproductor como el del sistema. Vamos con la prueba.
Bueno, yo creo que es suficiente para saber que también suena. A mí me pareció que para hacer un equipo portátil pues suena muy bien. Son muy claros los sonidos a pesar de que están al 100% todos los dos niveles de volumen, tanto el reproductor como el del sistema. No se escucha ruidoso, se escucha bien claro. Bueno, aquí tenemos ya la calidad de la cámara y el micrófono. Todo lo que en este momento están escuchando es grabación del micrófono con la aplicación pues de la cámara. Entonces me parece que en realidad está manejando una buena calidad de video. No hay mucho granulado en la imagen, entonces esta es una de las mejores cámaras que me han parecido con otros pues equipos comparándola. Y el micrófono pues vamos a tener que pues escucharlo ya en la postproducción. Les recuerdo que estoy a una distancia más o menos de unos 40 a 50 centímetros de la cámara y del micrófono. Tengo bastante luz, tengo una buena luz, suficiente luz. También estoy hablando normalmente. Y miren también que el recorte que hace la cámara es bueno porque se alcanza a ver toda esta parte de por aquí. No es como otros que te acercan la cámara y te hacen ver solamente en la cara y no estas partes. Entonces me parece que es una buena cámara y una buena calidad de video. Ya ustedes juzgarán en el momento de escuchar el audio de esta grabación. Bueno, ahora vamos con la temperatura mínima de este equipo. Como pueden ver, casi no está trabajando este equipo, está como a unos 4%, 3%, por ahí más o menos, para que no se registre ningún trabajo en el equipo. Entonces esto va a ser después que no suba la temperatura. Entonces miren, en esta parte la temperatura ha llegado a los 31 grados Celsius, que es muy poco. Entonces lógicamente que tenemos que tener en cuenta el procesador que tiene, pero me parece una excelente temperatura mínima. Bueno, ahora estamos aquí con la temperatura máxima de este equipo. Hay que tener en cuenta de que es un procesador Intel Pentium Gold, pues que no se recalientan tanto. Entonces miren que ya le he dado un trabajo máximo del 100% y ya van corriendo alrededor de más de 3 minutos. La temperatura miren que ya ha llegado hasta los 64 grados Celsius y pues de todas maneras es muy poco para lo que consume pues este procesador. Entonces me parece que también es una buena temperatura máxima. Y también les comento que el ventilador está girando un poco, pero casi no se lo siente para nada. Estoy tocando físicamente en la parte de encima del teclado por donde sale el aire caliente y no se siente para nada abrigado. Está frío, está pues a una temperatura normal. Entonces me parece que este equipo refrigera bien el aire caliente y pues eso está muy bien. Bueno, ahora vamos a mirar el morral. Entonces lo tenemos en esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de ahí. Bueno, y aquí lo tenemos. Entonces la fabricación y la tela, como está hecho, la verdad es muy fuerte. Se nota que sí es como de buena calidad. En el espaldar del bolso, donde va a ir la espalda, viene con esta malla y viene acolchonado. Se mira bien. Por aquí no tiene bolsillos. Por aquí tampoco. Tiene una manija aquí para agarrarlo. Bueno, vamos a voltearlo. Igual esto se puede graduar también bastante. Lo volteamos. Y por aquí tenemos el logo de Asus. Esto está como en plástico, como caucho. Viene con esas coseduras y que se lo mira como bien. El material está bueno. Por aquí tenemos un cierre y acá tenemos también para agarrar el cierre. Abramos aquí primero que todo este cierre pequeño y por aquí adentro se lo mira ya más sencillo. Es un bolso como que miren, viene hasta esta parte. Todo esto, la parte de enfrente, todo esto es. Y pues vamos a mirar el bolso más grande. Abrimos los cierres y acá adentro, bueno, tenemos, ya se mira que está un poquito más de no tan buena calidad, se podría decir. Y aquí pues viene acolchado, viene para colocar el portátil. Lo podemos introducir aquí en esta parte, cierra aquí, pero no tenemos más bolsos. Aquí trae una marquilla que es del código del maletín, pero no tenemos nada más de bolsillos pequeños. Por tanto, este bolso está un poco sencillo. Es como quien dice para llevar el equipo portátil acá y algunas cosas pocas por aquí
y otro en este cierre. Y nada más, no tenemos bolsillos pequeños para llevar memorias, lapiceros, entre otras cosas. Pero a pesar de que está un poco sencillo, tiene pocos bolsillos, podría decir que en realidad sí me gusta. Igual el material se lo mira que es bueno, entonces sí me agrada este bolso, sí lo recomiendo también. Bueno, ahora vamos con mi opinión personal. Recuerden que todos tenemos diferentes puntos de vista, entonces estos son los míos. Lo otro que quiero comentarles es que no hay equipos perfectos, o sea, que nos agraden totalmente como son, pues varían las diferentes maneras de fabricación de todos los equipos, marcas, entre otros también. Entonces primero les voy a comentar lo que sí me gusta y lo que sí resalta pues que me ha gustado. Primero pues que el peso es muy liviano, el equipo es muy delgado, por tanto es fácil de transportar, de llevar, es fácil como para tenerlo como para un estudiante, porque es fácil de meterlo en el maletín y llevarlo fácilmente. Lo otro que sí me gustó es el manejo del teclado, que es suave y es muy silencioso y se adapta perfectamente a las manos. También me gusta el panel táctil, que es suave y obedece normalmente los clics derecho e izquierdo, inclusive en este momento pues que está integrado en el panel táctil. También me gusta su pantalla antirreflejo, aunque por lo general todos los equipos lo traen. Por ejemplo, en este momento Hewlett Packard he mirado que no lo trae, no sé por qué, pero los que sí lo traen, esta pantalla antirreflejo me parece excelente decisión en el momento de fabricar sus equipos. Lo otro que sí me gustó es que, bueno, quitándole el taponcito que cubre el tornillo del medio de la parte de abajo, el resto se hace muy fácil para desarmarlo y pues hacer una configuración, un cambio de alguna parte o actualización de alguna parte, colocarle disco duro, cambiarle la unidad de estado sólido. Entonces este equipo es muy fácil de desarmar y eso está bien. Lo otro que también me ha gustado es que se lo puede conseguir con procesadores distintos, gran variedad, del Core i3, Core i5, Core i7, y pues que lógicamente podría tener sus gráficas independientes, ya sería buscando bien este equipo. Lo otro que también me gusta son que se puede conseguir en varios colores, como el rojo, pues el negro, el blanco, entre otros. Entonces hay gran variedad de esa parte. Y lo último que logro destacar es los biseles, que son muy delgados, por tanto se aprovecha más la pantalla para trabajar. De igual manera, esos biseles delgados ya lo están sacando casi todos los fabricantes de los equipos portátiles. También me gustó su sensor de huellas dactilares, con el cual podemos iniciar sesión más fácilmente para no estar colocando contraseñas. Solamente tocamos el sensor y rápidamente vamos a poder iniciar sesión en Windows. Ahora va lo que no me gusta. Primero que todo, que no tiene un LED indicador luminoso de la actividad del disco duro. En otros videos ya lo he dicho que nos sirven para diagnosticar los discos duros o el almacenamiento, de pronto unidades de estado sólido. Lo otro que no me gusta y muy importante, que no trae el cable, el adaptador, el flex para conectar el disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas como lo miramos por dentro. Entonces este cable tenemos que adquirirlo por aparte y es súper costoso. En este momento pues que estamos haciendo el video, yo lo conseguí como entre 30 y 35 dólares y pues para mirar esa clase de cable la verdad es muy costoso. Otra de las cosas que no me gustaron, pero a la vez como que no afecta mucho, es la refrigeración, que es como muy incómoda, muy cerrada, pero en este equipo pues con este procesador lógicamente no se siente para nada el calor interno generado por el equipo, pues ya tocaría de mirar de pronto con los procesadores Core i3, Core i5, Core i7, pues que ya se abrigan un poco más, aunque yo creería que sí le podría ir bien a este equipo en la parte de la refrigeración. Otra de las cosas que no me gusta es que viene integrada una memoria RAM, por tanto pues no se la puede cambiar y no podemos darle el máximo de memoria RAM soportado, porque ya está utilizado con 4 GB de RAM y con la otra ranura tenemos que compensar, pero no vamos a obtener el máximo lógicamente en este equipo, porque si tenemos otro equipo que tenga 8 GB de RAM, entonces sí pudiéramos aumentar hasta las 16. Aunque con el programa de diagnóstico que tengo se dice que pues el equipo soporta hasta 32 GB de RAM, pero entonces sería una en la ranura de 16 GB y como la otra está ocupada entonces no podemos hacer nada. La otra desventaja de tener la memoria RAM integrada en la board es que si de pronto algún día llega a fallar esa memoria RAM, hasta ahora pues no he mirado a alguien que haga ese cambio de esa memoria RAM. Me imagino que
los únicos capaces pues para este momento, para estas fechas, son el fabricante nomás. Entonces si nos llega a fallar esa memoria, se podría decir que nos falla toda la board. Recuerden que en la descripción del video voy a colocar el tipo de memoria compatible para colocar en esta otra ranura de memoria RAM, y recuerden que su máximo es de 8 GB dicho por el fabricante. Y eso es todo, hemos llegado al final de este video. Recuerden que si necesitan decirme algo que incluya en mis próximos videos, lo voy a intentar hacer, depende de lo que me pidan. Que estén bien y chao.